Ok, entonces la definición de los momentos para la densidad de estados local, como lo define la buena Sirot Lachman en su segundo artículo, pues es esta de aquí, ¿no? Que el momento de orden n es E menos HI a la n por la densidad local del átomo iésimo. Y entonces esto realmente nos define como que el teorema de momentos va a depender localmente de cada átomo, ¿no? Entonces, tip para los que quieran hacerlo en su tesis, porque el doc seguramente se los va a estar pide y pide, necesitan calcular la densidad de estados local por átomo. Lo digo principalmente para Oscar y Gerardo que están haciendo aleaciones. El centro de la banda S del hidrógeno no es la misma que la del paladio y la de la plata. O en tu caso, Gerardo, no es lo mismo la banda S de del paladio que del bismuto. Flor se va a salvar porque solo tiene bismuto, ¿no? Entonces, ella puede agarrar las totales. Entonces, cuando calculen teorema de momentos, tienen que agarrar la densidad de estados local de cada átomo y bueno, para calcular el momento total, pues suman sobre los átomos de ese tipo, ¿no? La clase pasada vimos el significado físico de los momentos. ¿Alguien le recuerda a Gerardo qué significaban los momentos? Gerardo sabe, solito puede. ¿Solito puede? Muy bien. Le echamos porras, pero yo sé que él puede. Vamos, muchachos. Entonces, el teorema, el de momentos, nos dice que tiene un significado físico para por lo menos los primeros tres. El primero, el momento de orden cero, pues E a la cero, pues generalmente da 1 y es la integral de la densidad de estados. Y como vimos la semana pasada, eso no es otra cosa que el número de electrones que está representando esa densidad, ¿no? Si es la densidad de estados local, pues va a representar 1, si es la densidad de estados total, va a representar n. ¿Sí se acuerdan? El momento de orden 0, perdón, el momento de orden 1, ¿cuánto nos daba? ¿Qué representaba y cuánto nos daba? Era el eje de gravedad. Era el centro de gravedad, pero como estábamos nosotros trasladando el centro de gravedad al cero con esta traslación, pues lo que pasaba era que el momento de orden 1, el centro de gravedad medido desde el centro de gravedad, pues generalmente da 0, ¿no? Si ustedes miden la posición de algo y ponen el 0 en la posición de esa cosa, pues generalmente les va a dar 0, ¿no? Entonces el momento de orden 1 es el centro de gravedad y como estamos desplazando todos los momentos al centro de gravedad, pues el centro de gravedad da 0, ¿no? Y el momento de orden 2, ¿qué significaba? ¿Alguien se acuerda? Era el ancho de la distribución. El momento de orden 2 es el momento de inercia. Y como les expliqué, pues el momento de inercia va como la raíz del ancho de la distribución, ¿no? En discos, en distribuciones de masa, pues es bastante evidente que el momento de inercia depende de qué tan lejos esté del eje de giro. Entonces, como veremos más adelante, y como demuestra el buen Friedel en uno de sus artículos, el ancho de la banda es proporcional a la raíz cuadrada del segundo momento. Y bueno, ya no tiene un significado físico tan palpable, pero ¿qué representaba el tercer momento? Pues dijimos que la simetría, ¿no? Que sí era así. Mostraba, ajá, si era simétrico, ¿no? Mostraba si existía como como si la densidad de estados estuviera cargada hacia un lado del centro de gravedad. Vimos que si era negativo es porque
había un pico del lado derecho. Si es positivo es porque el pico estaba del lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a dejar cómo se vería una con tercer momento negativo, perdón, positivo, pues se vería al revés, ¿no? Ok, y el cuarto momento, ¿con qué estaba relacionado? Pues mide, no sé si es como la posibilidad Ujú. de que se forme una brecha en el centro de la banda, ¿no? Muy bien, mi querido Flor. Resulta que si el cuarto momento dividido entre el segundo momento al cuadrado da menor que 1, se va a formar, órale, qué horrible se vio, se va a formar una bimodalidad, ¿no? Entonces, realmente el parámetro que terminan encontrando para la formación de bimodalidades es un poco más complejo y lo veremos al final de la clase el día de hoy, pero la versión simplificada es el cuarto momento entre el segundo momento al cuadrado, ¿no? ¿Por qué el segundo momento al cuadrado? Bueno, porque resulta que los momentos tienen unidad, ¿no? Si nos regresamos rápidamente a la definición, pues va como e a la n, ¿no? Entonces el momento de orden 0 no tiene unidades, el momento de orden 1 tiene unidades de energía, el de orden 2 tiene unidades de energía cuadrada, el de orden 3 pues su energía cúbica y el de orden 4 energía a la cuarta, ¿no? Entonces para que mi parámetro sea adimensional es necesario elevar el momento de orden 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces con eso llegamos a la clase del día de hoy, a la ecuación 3.8. Perdón, 3.80. El momento de orden n generalmente se va a calcular con la 379, con esta de aquí arriba. Y generalmente esto va a ser lo más sencillo para ustedes, porque ustedes van a tener como tal la densidad de estados. Entonces, hacer una integral de e a la n por la densidad de estados es relativamente sencillo. Pueden hacerlo ustedes con un script de Python, como el buen Salvador. Pueden hacerlos con las funciones de integración de Origin. Es bastante sencillo calcular esta integral. Pero como les quise mostrar la clase pasada, cuando vimos la de la cadena infinita, que es la densidad de estados más sencilla que vamos a ver en este capítulo, hacer esta integral de manera simbólica, sustituir la densidad de estados y hacer esta integral, suele ser algo bastante complejo. De hecho, para resolver los problemas del capítulo que sigue para la red hexagonal, la red cúbica, la red FCC, se van a dar cuenta que hacer esta integral puede tomarles horas. Entonces, había una idea de que debería existir una manera más sencilla para hacer esta integral. Y eso es lo que vamos a deducir ahorita. ¿Cuánto vale la densidad de estados local? ¿Cuánto vale DIE? Pues es la suma sobre todos los Ks de delta de E menos K. Eso. Pues exactamente, ahí está, ¿no, mi querida Flor? Como habíamos visto la clase pasada, pues era una delta de Dirac alrededor de cada una de las CDKs multiplicada por como la función de peso. Y las funciones de peso eran la CIK y la CI conjugada, ¿no? Que son estos dos de acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si sustituimos la 378 en la 379? Pues simplemente vamos a tener la 380, ¿no? Ok, y aquí viene un poco de matemáticas. ¿Alguien de aquí vio la delta de Dirac en su clase de math o en alguna clase de matemáticas de la carrera? Lástima que no vino Santiago, porque Santiago es el que no es físico, pero llevó todas las clases de física, ¿no? ¿Qué pasa con la delta de Dirac? ¿Qué propiedad resulta interesante cuando estamos integrando respecto a la variable de la delta? Bueno, se las pongo más fácil.
¿Qué propiedad tiene la delta de Kronecker respecto a la suma? O a la sumatoria, como le quieran decir. ¿Se acuerdan qué hace la delta de Kronecker cuando tienen una suma? Pues no te da el número total de elementos que estás sumando. Pues la delta de Kronecker te quita la suma, ¿no? En vez de sumar sobre todas las E de K, sumaríamos solo sobre la E igual a E de K, ¿no? Entonces, la delta de Kronecker es una de las maneras de quitarnos una suma. Y la delta de Dirac resulta que tiene una propiedad similar. ¿Cuál es la diferencia entre una delta de Kronecker y una de Dirac? ¿Cómo es la delta de Kronecker? Es 1 o 0 es que es para cosas discretas. Es para cosas discretas y vale 0,1. Y la delta de Dirac es 0 para todos los valores diferentes a E de K y es infinito para el valor E igual a E de K, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué pasa cuando ustedes integran una función multiplicada por una delta? Creo que quedaba la función. Pues al igual que la delta de Kronecker, la delta de Dirac quita la integral, ¿no? Y hace que tenga que ser igual a E de K. El buen Sutton sabe que no todos los que están llevando este curso han llevado deltas de Dirac. Entonces, como que aquí trata de explicarlo en este párrafo, expandiendo en series de Taylor y sacando el límite cuando la delta tiende a 0. Y pues todos los términos mayores a 1 se mueren, ¿no? Pero no es necesario de hacer esa expansión en serie de Taylor si se acuerdan de las propiedades de delta de Dirac, ¿no? La delta de Dirac se mata la integral y hace que la energía sea igual a E de K. Y eso es exactamente lo que tenemos acá abajo, ¿no? Simplemente nos quedamos con la suma de los factores de peso por E a la E menos HI a la N. Con el truco de que E ahora vale E de K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende cómo se llega al 381? ¿No hubo pasos mágicos ahí? ¿Sí o no? No, creo que sí está bien. Ok. Y entonces agarra y dice, esta suma estamos sumando sobre la E de K, ¿no? Y si yo estoy sumando sobre la E de K, pues yo puedo meter la suma dentro del sándwich y sacar la I afuera de la suma y la I afuera de la suma para el otro lado. ¿Están de acuerdo? Que el BRAI y el KET I salen de la suma porque pues, no estoy sumando sobre los estados I, estoy sobrando sobre las energías E de K, ¿no? Y entonces yo puedo fijarme solamente en la parte del medio, en el sándwich central. Y dice, vamos a fijarnos precisamente en psi de K, en el ket psi de K, E de K menos HI a la N, por el bra psi de K. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando tengo un ket, un sándwich estilo ket bra? ¿Qué tipo de objeto es este sándwich? Pues es un operador, ¿no? ¿Sí? Y luego les recuerda que pues, sumar sobre todas las CDKs la E de K, pues esa es la definición de la ecuación de Schrödinger del Hamiltoniano. Entonces, y HI pues es una constante, entonces yo puedo operar con esa constante libremente dentro de los brackets y puedo sacarla de los brackets y eventualmente puedo reducir mi operador omega a el Hamiltoniano. Con el Hamiltoniano me refiero a la ecuación de Schrödinger menos HI a la N. ¿Hasta aquí todo correcto? Sí, no, quién sabe. Creo que sí. Ok. Y todo este
desbarajuste para regresar a la 3.81. Pero la 3.81 ya simplificada, ¿no? En vez de escribir todo este mamotreto, pues ya simplemente puedo decir que ves el sándwich I por el hamiltoniano menos la diagonal a la n, ket I, ¿no? Y esto se ve considerablemente más manejable que este mamotreto de acá arriba, ¿no? La 3.80 estaba infumable y esto de aquí ya se ve como algo que podamos operar, que podamos hacer álgebra de sandwichitos, ¿no? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Y es la etiqueta para cada átomo, ¿verdad? Y es el Bra y el Ket correspondiente a los estados atómicos del átomo I. Así Ok. es. Ok. Va. Entonces, pues para verificar que no hemos hecho ninguna tarugada en esta paginita de álgebra, pues hay que volver a calcular cosas que sabemos cuánto valen, ¿no? Entonces, el momento de orden 0, pues es este operador elevado a la 0, ¿no? Y una cosa, casi cualquier cosa elevada a la 0, ¿cuánto vale? Dije Casi casi. siempre. Dije casi, ¿eh? No cualquier cosa elevada a la 0 vale 1. Pero Casi siempre uno. pues casi siempre va a valer 1. Y eso simplemente nos deja el sándwich del bracket II, ¿no? Y el bracket II, pues generalmente va a valer 1. A menos de que ustedes ya tengan algo así como la psi de K de todo el sistema y entonces sea la densidad de carga de todo el sistema y entonces va a valer N, ¿no? Muy bien. Cuando N vale 1, nos va a quedar simplemente el sándwich IH menos HI por I, ¿no? Entonces, pues los sándwiches abren las sumas y nos va a quedar IHI menos HI por I, ¿no? Que es 1. Entonces nos va a quedar HI menos HI. ¿Y eso cuánto va a valer? Pues generalmente un número menos 5 mismo vale 0, ¿no? Generalmente, no siempre va a valer 0, pero en los números, en los campos reales y complejos, generalmente vale 0. Entonces, el momento de orden 0 siempre va a valer 1 para la densidad de estados local y el momento de orden 1 siempre va a valer 0. Entonces, recuperamos el resultado de la clase anterior, ¿no? Entonces, pareciera que esta fórmula es mucho más sencillo que estar haciendo estas integrales horribles, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta fórmula para calcular la densidad, para calcular el teorema de momentos. Pero Sutton agarra y hace algo un poco más inteligente. Y dice, vamos a fijarnos para el momento de orden 2, ¿cuánto vale esto? Y pues si sustituimos eso, pues es sustituir n igual a 2 y nos queda el sándwich I, h menos hi al cuadrado i. Y como buen matemático, perdón, como buen físico que cree que es matemático, dice, pues esto yo lo puedo separar en el producto de dos operadores, ¿no? Y como buen físico, pues yo puedo meter un sándwich ahí en medio, un 1 adecuado, ¿no? Y entonces dice, voy a sumar sobre los átomos I' y vamos a meter el sándwich justamente en medio de los dos operadores. Clásico de introducción a la física cuántica, ¿no? Clásico ejercicio de tarea. Y entonces dice, vamos a fijarnos qué significa IH menos HI I'. Vamos a fijarnos cuánto significa esto, qué significa esto y qué significa esto. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, IH menos HI I' va a tener dos clases de valores. De hecho, va a tener tres, ¿no? ¿Qué pasa cuando I' es igual a I?
Pues ese es el H y prima, ¿no? En general va a ser HII' menos HI, ¿no? En general. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, A ver, tal vez necesitamos hacerlo aquí. A ver, tenemos I H menos H I por I', ¿no? Vamos a fijarnos en cada uno de estos cachitos. Este sándwich, ¿cómo lo hago? si separamos, entonces sería I, I H H y I' prima. menos HII por I', ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces aquí voy a tener dos clases de valores. El caso A es cuando I es igual a I'. Cuando I es igual a I', vamos a tener HII menos HII. Y esto es simplemente HII menos HII. Pues esto vale 0, ¿no? Y el otro caso es cuando I es distinto de I'. Y en ese caso vamos a tener IHI' menos HI por la delta de Kronecker y I', ¿no? Pero esta va a valer 0. Y esto simplemente va a ser HII'. ¿Ok? Entonces, esto generalmente cuando lo da el doctor también lo escribe ahí en el pizarrón, al lado del proyector. Entonces, estos términos, esta suma sobre la I', pues tiene que ser HII' y HI'I, ¿no? Y estrictamente I tiene que ser distinto de I'. Porque cuando I es igual a I', pues los términos eran 0, ¿no? Ok. Y ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Qué significa HII'? Pues sería la integral de salto. Sería el integral de salto, ¿no? Entonces, Ya no te escucho. perdón. Es la integral de salto del átomo I al átomo I', ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Y cuánto vale HI'I? Pues es la integral de salto del átomo I' al átomo I. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, Sí, pues esta suma de los segundos momentos, vamos a tener sumas literalmente de la energía del salto del átomo I al átomo I' y del átomo I' al átomo I. Exactamente esto es lo que está diciendo, ¿no? Empieza en el átomo I, se brinca al átomo I' y regresa al átomo I. Y van a ser sumas solo de este estilo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo sencillo, porque Sutton luego se brinca la red hexagonal. ¿Cuál es la red que estamos viendo aquí?
la cadena infinita, finita, no importa, ¿no? Entonces vamos a tener el átomo I, ¿vale? Y vamos a calcular el momento de orden 2. Entonces el momento de orden 2 van a ser brincos del átomo I al átomo I'. ¿Qué átomo vamos a tener? La suma sobre todos los I', H, I, I', H, I', I. Quiero que cuenten estos términos, porque esto es lo que les dejé de tarea. Esta suma va sobre todos los átomos I', ¿no? Va sobre este, sobre este, sobre este, sobre este, sobre este, sobre este. Distinto de I, ¿no? Para el átomo I, ese no lo contamos. Entonces, ¿qué términos van a ser distintos de 0? Pues depende de cuántos vecinos tenemos. Ya nos... Generalmente vamos a tomar primeros vecinos, entonces, ¿este brinco cuánto vale? De 0. ¿Y la del terceros vecinos? También 0. Entonces, los únicos términos que van a sobrevivir, ¿qué términos son? Pues el H y I', ¿no? Que son como los primeros vecinos. Primero, o sea, el de adelante y el de atrás. Ujú. Entonces, los únicos que van a quedar son el brinco al I+1 y el brinco al I-1, ¿no? Entonces, toda esta suma en realidad se va a reducir a H, I, I+1, H, I+1, I, más H, I, I-1, H, I-1, I. ¿Están de acuerdo? ¿Y estos cuánto valen? Beta. Valen beta. Muy bien, mi querido Oscar. Entonces esto va a ser beta más beta al cuadrado. Cada una de estas va a valer beta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, el momento de orden 2 para la cadena lineal infinita o para el átomo I de la finita es 2 beta cuadrada. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, pregunta que les dejé de la tarea. Pregunta 2. ¿Cuánto es el ancho de la banda de la cadena infinita? 4 beta. 4 beta, ¿no? ¿Y cuánto es el momento de orden 2? 2 beta cuadrada, ¿no? Entonces resulta que la raíz del momento de orden 2 es igual a raíz de 2 beta, ¿no? Entonces resulta que la constante de proporcionalidad del momento de orden 2 con el ancho de la banda para la cadena infinita resulta que va a ser 2 raíz de 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Entonces, vamos a irnos a uno un poquito más difícil.
¿Qué pasa con la red hexagonal? Si tratamos de calcular el segundo momento, pues va a ser los brincos del átomo I a los átomos I', donde los átomos I' tienen que ser los primeros vecinos, ¿no? Entonces, pues van a tener uno para el átomo 1, uno para el átomo 2, para el átomo 3, para el átomo 4, para el átomo 5, para el átomo 6, ¿no? Van a tener 6 brinquitos de ida y de regreso, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a dar el segundo momento para la red hexagonal? Pues 6 beta cuadrada, ¿no? Porque tengo 6 posibles caminos para ir a mi primer vecino y regresar. ¿Ok? Y si les pregunto yo en este momento para la red cuadrada, ¿cuánto me va a dar el segundo momento? Serían 4 beta cuadrado, ¿Por qué 4 beta cuadrada, Oscar? ¿no? Bueno, 4 saltitos, me lo estoy imaginando sin dibujarlo. Porque tienes 4 primeros vecinos, ¿no? Entonces hay 4 caminos que seguir para ir al primer vecino y regresar en 2 brincos, ¿no? Muy bien. Y aquí es donde regresamos a este ejemplo. Vamos a calcular entonces el tercer momento para la cadena lineal infinita. ¿Se las dejé de tarea? Sí, no, quién sabe. Ya no me acuerdo. Para el tercer momento, el momento de orden 3, pues yo puedo agarrar la ecuación que tenemos de sándwiches, separarla en 3 sándwiches, metiendo un I' y un IB', ¿no? Y entonces yo puedo definir esto como la suma sobre todos los I' distinto de I, la suma sobre todos los IB' distinto de I', de las cosas que son HI, I', HI', IB', ay, IB', H, IB', I. ¿Sí lo pueden ver? Hacemos exactamente lo que hicimos hace rato para 2. Separo mi operador cúbico en 3 sándwiches, metiendo 2 unos adecuados, ¿no? Y entonces simplemente queda HI', 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 IB', HIB', I. Aquí está, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Y entonces, cada una de estas H's están representando integrales de salto, ¿no? Cada una de estas H's va a valer beta para saltos a primeros vecinos. Entonces vamos a hacer el dibujito. Están ustedes en el átomo I y brincan al átomo, vamos a ponerlo con colores. El segundo va a ser en verde y en tercero lo ponemos en negro, ¿no? Entonces cuando nada más teníamos 2, pues yo fácilmente podía brincar al I+1 I+1 y regresarme, ¿no? Me regresaba. ¿Están de acuerdo? Pero ahora tengo 3. Entonces, el segundo brinco tiene que ser del I+1 a uno de sus primeros vecinos. Entonces vamos a dibujar los dos. La primera opción es que yo brinque. Los colores no están bien. El rojo es el primero, ¿no? Este es el primer brinco. Entonces, el segundo brinco, pues la primera opción es para acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces, el último brinco tiene que regresarme al átomo I. Entonces, yo tengo que regresar hasta acá.
Y entonces, pues el primer brinco vale beta, el segundo brinco vale beta. ¿Y qué pasa con el tercer brinco? Pues vale 2 beta. No, valdrá 0, ¿no? Exactamente. Este tercer brinco vale 0, porque estamos a la aproximación de primeros vecinos. Ah, ¿Qué otra opción, qué otro camino hay? Entonces, ese camino pues, no vale, ¿no? Entonces, ¿qué otra clase de camino tenemos? Pues yo puedo brincar primero en mi primer brinco al I+1. Y en mi segundo brinco, ¿qué tal que me regreso? Este vale beta, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con mi tercer brinco? ¿Qué pasa con el brinco HII? Esta es la notación que utiliza Sutton y se le llama autobrincos. Pero ¿qué pasaba con los términos HI? ¿Se acuerdan de hace media hora? Pues los términos eran HI menos HI y eso valía 0, ¿no? Entonces, los autobrincos en este caso también van a valer 0. Entonces, todos los caminos que pueden existir de primeros vecinos valen 0. Entonces, ¿cuánto va a valer la densidad de... ¿Cuánto va a valer el teorema de momentos de orden 3 para la cadena lineal infinita? Pues ahí está, ¿no? Vale 0. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significado físico tenía el momento de orden 3? Entonces ahí podemos ver que es simétrica, ¿no? Exactamente, que no va a tener sesgo, que no va a tener skewness, que va a ser simétrica. Pero eso ya lo sabían ustedes, ¿no? La densidad de estados local para la cadena infinita, pues es simétrica. Eso era algo que ya sabían ustedes. Muy bien. Entonces vamos a hacer los de orden 4. Los de orden 4, pues van a tener 4 términos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces va a ser la suma sobre i y prima y 3 primas, ¿no? Distintas de i biprima. Triprima, perdón. No, biprima. Entonces vamos a tener los términos del tipo h, i prima, h, i prima, i biprima, h, i biprima, h, i triprima y ya me hice bolas. Demasiadas primas. Y HI prima y triprima y la HI triprima HI. Ok. Vamos a tener 4 H's, ¿no? Al final de cuentas. Y eso, pues si hacemos los dibujitos, pues van a corresponder. La primera la hacemos roja, la segunda la hacemos verde, la tercera la hacemos negra y la última la hacemos azul. Entonces, ¿qué clase de brincos van a estar permitidos? ¿Qué clase de brincos van a ser distintos de 0? Pues el primer brinco siempre va a tener que ser al I+1, ¿no? O al I-1. Ahí no tienen mucho chiste. El segundo brinco, pues puede ser del I+1 al I+2, ¿no? El tercer brinco, pues puede ser
del I más 2 al I más 1. Y el cuarto brinco puede ser del I más 1 al I. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué otra clase de brincos puedo tener? Digo, de estos voy a tener dos, ¿no? Voy a tener uno así y uno para el otro lado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por lo menos voy a tener dos. ¿Hay alguna otra clase de tipos de brincos que sean válidos distintos de cero? Pues si brincamos, digamos que al primer vecino y luego Ajá, de regreso y así. ajá. Luego te regresas, ¿ok? Ese es otro tipo de brinco. Y Y otra luego, vez lo ¿qué? repito. ¿Te regresas a dónde? Bueno, al primer vecino y así, ¿no? O sea, te haces esto. ¿Sí? ¿No? Muy bien. ¿Y de esta clase de brincos cuántos van a tener? Dos igual. También van a tener dos, ¿no? ¿Ya son toda la clase de brincos? Pues al menos ya tenemos Pues sobre la cuatro, ¿no? cadena sí, ¿no? O sea, todavía si tuvieras como que varias cadenas, puedes brincar como que a la cadena de abajo. Ya no te escuchas. Ah, que por eso este ejercicio me encanta y por eso siempre se equivocan. Hay otra clase de brincos. ¿Alguien lo puede ver? Aquí tenemos 2 beta cuadrada, ¿no? No, 2 beta cuarta. Acá tenemos 2 beta cuarta. Hay otra clase de brincos. ¿Alguien la clase de ver? Puedo brincar de la derecha, regresarme y ahora brincar al de la izquierda y regresarme. Estrictamente hablando, eso es otro término de esta suma. ¿Están de acuerdo? Este es el HI I más 1, HI más 1, HI, HI más 1, HI, HI más 1, HI más 1, HI. Este de acá abajo es el I más 1, I más 1, I menos 1, I menos 1, I. Entonces, estrictamente hablando, son diferentes. Y pues de esto también voy a tener dos, ¿no? Porque puedo brincar primero para el de la izquierda y luego para el de la derecha. Entonces resulta que para la cadena lineal infinita con al menos dos vecinos, a la derecha o a la izquierda, vamos a tener 6 beta a la cuarta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Y entonces para terminar el ejercicio, la pregunta es, ¿cuánto vale el parámetro ese? Ese era m a la, bueno, el momento 4 entre momento 2 al cuadrado. Momento de orden 2 al cuadrado. Entonces el momento de orden 4 vale 6 beta cuarta. ¿Y el momento de orden 2 cuánto vale? Lo vimos hace 10 minutos. Era 2 beta al cuadrado. 2 beta cuadrada. Y entonces esto quiere decir que es 6 entre 4, ¿no? ¿Y 6 entre 4 es mayor o menor que 1? Mayor. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea mayor que 1?
bimodalidad. No, ya no te escuchas. Que va a tener dos picos, ¿no? Que va a ser bimodal. ¿Y la Ajá. densidad de estados de la cadena infinita es bimodal? Ahí. Pues sí, ¿no? Tiene dos picos en las orillas y tiene un pseudovalle al centro. Entonces, pues sí, sí funciona el teorema de momentos, ¿no? Y el parámetro ese. Sabiendo que es 2 beta cuadrada el momento de orden 2, pues sabemos que va a tener un ancho distinto de 0, ¿no? Porque es proporcional al ancho. 2 raíz de 2, la raíz del momento de orden 2 es el ancho. Que el momento de orden 3 sea 0, quiere decir que es simétrica respecto al centro de gravedad. Y finalmente que el parámetro S sea mayor que 1, les dice que es bimodal. Entonces, aunque no sepan explícitamente cómo es la densidad de estados, que no tengan la fórmula, la ecuación que la representa, conociendo sobre el teorema de momentos, ustedes ya deben poder aproximarme cómo se vería la densidad de estados de la cadena. ¿Ok? Por lo menos deberían poder hacerme un dibujo. Tal vez no exacto, tal vez no sepan que haya singularidades de Van Hoff, pero deberían poder dibujarme algo que se pareciera. ¿Ok? Entonces, esa es la cadena infinita. Vamos a hacer algo un poco más complejo. Y es precisamente la cadena hexagonal. En la cadena hexagonal, ¿cuánto vale el momento de orden cero? Perdón, cadena hexagonal. La red hexagonal de 2 dimensiones. Cadena hexagonal. El momento de orden cero. Acuérdense, cuando el profesor exige la respuesta instantáneamente, solo puede tener dos valores, ¿no? O vale 0 o vale 1 la respuesta. ¿Cuánto vale el momento de orden 0? Uno, Muy bien. ¿El momento de orden 1? pero 0. Muy bien. ¿El momento de orden 2? 6 beta cuadrado. Ok. ¿El momento de orden 3? Pues ahí 12 está, beta ¿no? cubo. 12 beta Sí. cúbica. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que la red hexagonal, yo puedo brincar al átomo I' a un primer vecino y luego brincar a un átomo de la primera esfera de coordinación, otro I', y regresarme con brincos de tamaño beta, con brincos de primeros vecinos. Si alcanzan a ver el triangulito, ¿no? ¿Por qué son 12? Porque también se podría Pues hacer también, el regreso, ¿no? En también, sentido contrario. también puedo hacer los triángulos en sentido contrario, ¿no? Entonces, yo tengo 2 triángulos para cada primeros vecinos. Tengo 6 primeros vecinos, tengo 12 caminos posibles para que esto sea distinto de 0, ¿no? Entonces, el momento de orden 3 para la red hexagonal da 12. ¿Eso qué implicación tiene con la forma de la densidad de estados? ¿12 es negativo o positivo? Pues es positivo. ¿Positiva o negativa? Beta negativo. Entonces, el tercer momento, 12 beta cúbica, es negativo. ¿Qué forma va a tener estados? ¿Cómo es una densidad de estados con tercer momento negativo? Está recorrida a la derecha, creo. Un sesgo, ¿no? Sí, la derecha. Para un tercer momento negativo, la gráfica está sesgada a la derecha. No sé qué altura vaya a tener, no sé qué forma vaya a tener, pero va a tener un sesgo a la derecha.
¿Alguien se acuerda cómo es la densidad de estados del grafeno? Sí, no, quién sabe. No. No, no me acuerdo. Y se los mostré y a Oscar y a Flor 2 veces. ¿No se acuerdan? No era como un, ¿No se acuerdan que como un semimetal. ajá, es como un semimetal, tiene una pseudobrecha, pero la pseudobrecha baja hasta cero, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Y lo que Ah, la estoy... verdad, Muy mal. Ya sé que les voy a preguntar en el examen. Entonces, a ver, ¿están viendo el materials? no. Ah, sí. Ok. Entonces, el grafeno tiene el centro de gravedad aproximadamente en menos 6 electronvolts y está cargado a la derecha. El lado derecho es más alto que el lado izquierdo. Tiene precisamente esta forma de colita, ¿no? Entonces, no es exactamente el dibujo esquemático que pone en la 317 Sutton, pero sí tiene esta forma de colita, ¿no? Sí está cargado hacia alguno de los lados. Entonces, bueno, la red hexagonal pues yo diría como por defecto es el grafeno, ¿no? El grafeno es hexagonal, es una superficie hexagonal. Entonces, por el simple hecho de que el momento de orden 3 sea negativo, muy negativo, menos 12, ya debían haber ustedes esperado que estuviera cargada a la derecha. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, aquí el buen Sutton agarra y nos dice, considerando primeros vecinos, la integral del segundo momento va a ser zb cuadrada, donde z es el número de coordinación. Para una red hexagonal tengo 6 primeros vecinos, pues tengo 6 beta cuadrada. Para la cadena tengo 2 primeros vecinos, era 2 beta cuadrada. Para la red cuadrada, por eso le hice la pregunta, son 4 beta cuadrada, ¿no? Tengo 4 primeros vecinos, 4 beta cuadrada. En general, el momento de orden 2 siempre va a ser z beta cuadrada. ¿Ok? Sí, no. Y entonces nos introduce ya la regla mnemotécnica que llevamos 40 minutos aplicando. El momento de orden n de la densidad local va a ser la suma de todos los caminos, de todos los brincos con longitud beta, iniciando desde el átomo I. Es que llegaste tarde, Santiago, por eso no lo viste. Entonces, en vez de estar haciendo una integral horrible, o en vez de hacer esta suma de términos que quién sabe qué términos van a ser distintos de cero, ustedes pueden ponerse a hacer dibujitos. Y estos dibujitos van a ser equivalentes a la suma y equivalentes a la integral. ¿Ok? Sí, no, quién sabe. Sí. Y entonces se pone a hacer la cadena semi-infinita. El tercer ejemplo que vamos a ver hoy. Y dice, vamos a fijarnos en el primer átomo de la cadena infinita. Perdón, en el primer átomo de la cadena semi-infinita. Y yo les pregunto, momento de orden 0 de la semi-infinita. 1, Ajá, muy bien. Momento de orden 1. 0. Entonces esos ya ni siquiera los tienen que calcular, ¿no? Ya tienen la mitad de la pregunta del examen. Ok, pues momento de orden 2. ¿A cuántos primeros vecinos puede brincar el primer átomo de la semi-infinita? El átomo 1, ¿a cuál átomo puede brincar? Al segundo nada más, ¿no? Pues nada más al segundo. Entonces, en vez de ser 2 beta cuadrada como en la infinita, pues solo va a ser beta cuadrada. ¿Ok?
Y eso quiere decir que va a ser menos ancha. La densidad de estados del primer átomo debe tener una anchura menor que la del segundo, ¿no? Porque el segundo sí puede brincar al primero y al tercero. ¿Sí o no? Sí. Ok. Momento de orden 3. ¿Qué brincos son válidos para brincar al átomo de al lado y regresar en 3 brincos? Pues no hay ninguno, ¿no? O sea, si brinco para acá y brinco luego para acá, pues no me puedo regresar en 1, porque este brinco vale 0. Y si brinco aquí y regreso, pues los autobrincos ya vimos que valían 0, ¿no? Fue lo primero que hicimos. Entonces, ¿cuánto vale el momento de orden 3 para la semi-infinita? ¿Cuánto vale? Pues vale 0, ¿no? No hay ningún brinco válido. Entonces, el momento de orden 3 para el primer átomo, para el segundo, para el que quieran, no hay brincos en una cadena de orden 3. Para que haya brincos de orden 3, tienen que haber por lo menos una superficie. ¿Vale? Tienen que estar por lo menos en 2 dimensiones. En 3 dimensiones se va a poner bien divertido porque van a haber un montón de brincos, ¿no? Va a llegar un punto en el que no sé qué es más fácil, aventarse la integral de media hora o ponerse a hacer dibujitos. Ahí ustedes me dicen qué es más fácil. Momento de orden 4 para el primer átomo de la semi-infinita. Pues vamos a tener 2 clases de brincos, ¿no? Brincar al átomo 2, brincar al átomo 3 y regresarnos. Y brincar al átomo 1, al átomo 2 y regresarnos al 1. Entonces, solo vamos a tener 2 beta cuarta. No vamos a poder tener ni los de la izquierda, ni vamos a poder tener los 8. El de brincar al de la derecha y luego brincar al de la izquierda. Porque no hay átomo a la izquierda, ¿no? Muy bien. Y para comparación, pues el buen Sutton hace lo mismo para la infinita. ¿Se acuerdan? Los acabamos de hacer. Para el momento de orden 2, tienes el brinco a la derecha y regresarte, y el brinco a la izquierda y regresarte, ¿no? Entonces nos queda 2 beta cuadrada. Y para el momento de orden 4, tenemos brincar al de la derecha y de nuevo al de la derecha. El que bien identificó Flor, brincar al de la derecha, regresarte, brincar al de la derecha, regresarte. Y los 8, ¿no? Brincar al de la derecha, regresarte, brincar al de la izquierda, regresarte. Y Sutton le dice que es por 2 porque lo puedo hacer de ambos lados. Y nos queda 6 beta cuarta, ¿no? Los hicimos en detalle hace rato. ¿Todavía tenemos los dibujitos? No, ya lo quité. ¿Ok? Pero bueno, entonces aquí nos hace falta ver el valor completo del parámetro S. El parámetro S solo era sencillo cuando el momento de orden 3 era 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta es la definición completa del parámetro S. Es momento de orden 4 por momento de orden 2 menos momento de orden 2 al cubo menos momento de orden 3 al cuadrado entre momentos de orden 2 al cubo. Hay una manera fácil de aprenderse esto. El parámetro S es adimensional. Entonces, todos los exponentes tienen que sumar 6. 4 más 2 son 6. 2 por 3 son 6. 3 por 2 son 6. 2 por 3 son 6, ¿no? Esa es la regla fácil mnemotécnica para que se acuerden. Y entonces, si S es mayor que 1, tenemos un comportamiento unimodal, y si S es menor que 1, tenemos un comportamiento bimodal. Y si el momento de orden 3 es 0, que va a ser cierto para todas las cadenas,
pues ese se simplifica a este valor, ¿no? Sí, no, quién sabe. Sí, Sí. muy bien. Entonces, rápidamente vamos a ver la cadena AB. ¿Se pueden imaginar una cadena AB? Pero el buen Sutton va a hacer un poquito de trampa. Resulta que la cadena B la resolvemos al final del capítulo 4. Pero no necesitamos resolver la cadena para utilizar el teorema de momentos. Había 3 definiciones del teorema de momentos, ¿no? La primera fue la que vimos la clase pasada, que es la integral de E a la n por la densidad de estados. Y para eso, pues sí necesito la densidad de estados. Y para encontrar la densidad de estados, necesito encontrar la E de K. ¿Están de acuerdo? Entonces, para usar la fórmula 379, yo necesito resolver el problema. La segunda fórmula que vimos al inicio de esta clase es la 386, ¿no? 385. No, sí, la 381. Esta de acá arriba, ¿no? La 381, pues ya no es una integral, pero necesito saber E de K. Y no quiero saber E de K. Entonces, lo que vimos con la formulita de los brincos es la 385, ¿no? Y para la 385 yo no necesito saber E de K. ¿Qué es lo que necesito saber? Pues yo solo necesito saber los términos del hamiltoniano, ¿no? Las energías de salto. ¿Están de acuerdo? Si yo conozco las energías de salto, yo puedo calcular el teorema de momentos, aunque no me sepa E de K y aunque no me sepa la densidad de estados. ¿Sí o no? Entonces, vamos a dejar el problema del capítulo 4 y 5 para el capítulo 4 y 5 y vamos a simplemente contar brincos. ¿Están de acuerdo? Si no, pues se jode, ¿no? Porque de todas formas lo tenemos que ver. Muy bien. Entonces, pues para hacer brinquitos, lo primero es hacer dibujitos, ¿no? Vamos a tener 2 clases de átomos. El átomo A y el átomo B. Perdón. El átomo A y el átomo B, ¿no? Entonces, así es la cadena AB. ¿Sí o no? ¿Sí se la pueden imaginar la cadena AB? ¿Se pueden imaginar una aleación AB en 3 dimensiones? O sea que Pues, todos los átomos A están rodeados de átomos tipo B y todos los átomos B están rodeados de átomos tipo A. creo que sí. ¿Me puedes decir cuál? Creo que lesión complejo. No, ¿No? ¿Nadie? Es uno de los cristales más sencillos, por eso no es lo la hacemos. del cloruro de sodio. Exactamente, la de la sal de mesa. La sal de mesa es cloro, sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, en todas las direcciones, ¿no? Y todos los cloros están rodeados solo de sodios y todos los sodios están rodeados solo de cloros. ¿Sí o no?
Pues Sí. sí, ¿no? Ok, entonces cadena AB. ¿Qué clase de brincos son válidos en la cadena AB? Para no confundirnos, pondremos todos los brincos verdes. Pues los brincos válidos son los brincos del átomo tipo A al átomo tipo B, ¿no? Y vamos a suponer que los brincos de 2 van a valer 0 y los de 3 también van a valer 0, ¿no? Vamos a quedarnos solo a primeros vecinos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, estamos en el examen. Soy bien maquiavélico y les puse la cadena B. ¿Cuánto vale el momento de orden 0? 1, 1. ¿Cuánto vale el momento de orden 2? Momento de orden 1, perdón. 0. Muy bien. Entonces vamos a hacer el momento de orden 2. Y aquí resulta que vamos a tener dos tipos de momento de orden 2. Los de la cadena A y los de la cadena B. Perdón, los del átomo tipo A y los del átomo tipo B. Porque no son iguales, ¿no? Y no necesariamente van a tener la misma densidad de estado local. Ya lo veremos al final del capítulo 4, pero no necesariamente van a tener el mismo. Entonces, vamos a calcular primero el del átomo A. El átomo A, pues puede felizmente brincar al átomo B y de regreso, ¿no? Y también puede brincar al de la izquierda y al de la derecha. Entonces, ¿cuánto va a valer el momento de orden 2 del átomo tipo A? ¿Cuánto va a valer? Sería 2 beta cuadrada. No, no se escucha. Muy bien, Oscar. 2 beta cuadrada. Vamos a hacer la del átomo tipo B. El del átomo tipo B, pues me paro en un átomo B, brinco al de la derecha, me regreso, brinco al de la izquierda y me regreso, ¿no? Hay dos caminos posibles. ¿Cuánto vale? Pues 2 beta cuadrada, ¿no? Aquí no hay mucho chiste. Aquí vamos a hacer las cosas divertidas. Vamos a calcular el momento de orden 3 para el átomo tipo A. ¿Vale? Entonces, el momento de orden 3 para el átomo tipo A, nos paramos en un átomo A. Yo puedo brincar al átomo B. Y luego, ¿qué otra clase de brinco puedo hacer? Tengo que hacer 3 brincos, ¿no? Si brinco al átomo A que sigue, pues tendría yo que hacer un brinco de 2 veces la distancia interatómica y eso ya vimos que está prohibido, ¿no? ¿Existe alguna clase de brinco que yo pueda hacer en el átomo B y que sea distinto de 0? No sería el brinco en el solo. No se escucha. Podemos hacer un brinco sobre sí mismo, como dice Oscar. ¿Ese brinco va a ser distinto de 0? Pues sí, no, porque o sea, empezamos del átomo A, que sería el átomo I. Oscar tiene bien la idea. Cuando habíamos hecho esta fórmula y habíamos dicho que los términos del sándwich H menos HI del átomo I eran igual a 0, era porque yo tenía un solo tipo de átomo. Entonces vamos a analizar este sándwich con dos tipos de átomo. Entonces, vamos a hacerlo acá arriba. Vamos a tener el átomo A
o en este caso estamos en el B, ¿no? Entonces tendríamos el átomo B, H menos H y I. Pero este H y I en realidad sería el átomo AA, ¿no? Porque estamos calculando el momento del átomo A. Y estoy brincando del átomo B al átomo B. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto de aquí sería realmente BHB menos HAA. En otras palabras, HBB menos HAA. ¿Están de acuerdo? Y Sí. esto de aquí no es cero. ¿Por qué no es cero? Porque tienen diferentes energías alfa, ¿no? Pues estas son las energías en sitio, ¿no? El HA y el HBB son las energías en sitio del átomo A y del átomo B. Entonces, si fueran iguales, pues los átomos serían iguales. Y estamos suponiendo que son diferentes. Entonces, resulta que van a existir términos que va a ser beta, el de regreso, que es el tercer brinco, va a ser beta, y aquí vamos a tener uno distinto de cero, que va a ser algo así como EA menos EB, con un valor absoluto tal vez, ¿no? ¿Y cuántos de estos brincos voy a tener? Pues uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? Yo puedo hacer esto de acá. Y este brinco estrictamente tiene que ser distinto de cero. Entonces, lo que vamos a encontrar es que esto va a ser 2 beta cuadrada EA menos EB. Y el momento de orden 3 para el átomo tipo B, pues también voy a tener 2 brincos de beta y un brinco EB menos EA, ¿no? Entonces, para la cadena AB, el momento de orden 3 es distinto de 0. ¿Ok? Sí, no, quién sabe. Sí. Ok. Y se va a poner aún más interesante para el momento de orden 4. El momento de orden 4, nada más vamos a hacerlo para el átomo tipo A, va a tener diferentes tipos de brincos. Va a tener el brinco a la derecha y a la izquierda. Entonces van a haber 2 de estos. Vamos a tener los brincos dobles al átomo de la derecha. Y también vamos a tener 2 de estos. Vamos a tener el brinco a la derecha y a la izquierda. Y también vamos a tener 2 de estos. Por 2, por 2, por 2. Dejen, corrijo. Sí se acuerdan, ¿no? El 6 beta cuarta. Pero también vamos a tener otro tipo de brincos. Vamos a tener el brinco de brinco a la derecha. Me quedo haciendo bolita ahí 2 veces y me regreso. ¿Están de acuerdo? Y también voy a tener 2 de estos. Entonces, el momento de orden 4 para el átomo A va a ser 6 beta cuarta más 2 beta cuadrada por EA menos EB al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ojo, los autobrincos, que el A brinque sobre A, sigue dando 0, ¿no? Porque va a ser EA menos EA.
Entonces, cuando estén calculando el momento del átomo A, todos los autobrincos en A son 0. Los únicos que son distintos de 0 son los brincos de B. Y cuando estén haciendo el de B, los autobrincos en B son 0 y solo los autobrincos en A son distintos de 0. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que calcula Sutton para la cadena AB. El momento de orden 3, ¿dónde está? El momento de orden 3 les va a dar 2 beta cuadrada EB menos EA. Y el momento de orden 4 va a ser 6 beta cuarta más 2 beta cuadrada EB menos EA al cuadrado. ¿Sí? ¿No? Entonces, no hemos resuelto el problema, no han encontrado las eigenfunciones de la cadena B, lo vamos a hacer al final del capítulo 4. No saben cómo es la densidad de estados, pero ya calcularon los momentos de la cadena B. Y el hecho de que el momento de orden 3 sea distinto de 0 les indica que tiene que tener un sesgo, ¿no? Y el hecho de que el momento de orden 4 sea grande, más grande que el momento de orden 2 al cuadrado, les debería indicar que tiene que tener una bimodalidad. ¿Ok? Debe tener una ligera tendencia bimodal. No lo han visto, no han resuelto el problema, pero ya me pueden decir cómo se va a ver la densidad de estados. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro la regla mnemotécnica de los brinquitos? ¿Ya pueden hacer el problema 5 de la tarea? Sí. Entonces, lo que yo estoy esperando es que hagan esta clase de brincos. Si alguien es lo suficientemente macho para hacerlo con la integral, adelante. Pero ese integral no es trivial. Requiere sustitución trigonométrica y un cambio de variable. Entonces, yo creo que es más sencillo hacer los brincos. Va a llegar un punto en el que los brincos van a ser más difíciles. ¿Cuál? Cuando llegue yo y les diga en el examen del capítulo que sigue, calcúlenme los brincos de la celda bursita, ¿no? Y entonces tienen que dibujar la bursita y ponerse a hacer 96 brincos en 3 dimensiones. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Yo tengo que terminar mi proyecto con ACID entre hoy y mañana. Entonces, no les prometo subir los videos ni hoy ni mañana, pero el sábado les prometo subir todos los videos que no he subido. Y pase lo que pase, el examen va a ser el próximo viernes, de mañana en 8. Entonces, entréguenme la tarea el martes para que yo se las regrese el jueves y ya tengan los videos y la tarea para el examen el próximo viernes. ¿Ok? Ok. Bueno, pues Ok. si no hay dudas, acabamos aquí.